Saludos, profesora Olga Urbina. Mi nombre es María Victoria Reyes y el día de hoy estaré hablando sobre el origen y el desarrollo de la Unión Europea y los modelos de integración latinoamericanos y caribeños. En primera instancia, sería bueno que habláramos sobre la Unión Europea, la madre de los sistemas de integración. El origen de la actual Unión Europea se sitúa el 9 de mayo de 1950. Ese día, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, hizo pública una declaración dirigida a Alemania en la que propuso poner el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común, creando al mismo tiempo una organización abierta a la participación de los demás países de Europa. Con esta declaración, Francia proponía públicamente a Alemania dejar atrás sus tradicionales diferencias con el fin de establecer unas bases comunes de desarrollo económico. Es así como nace la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o en sus siglas CECA, cuyo tratado constitutivo, el Tratado de París, fue firmado el 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 25 de julio de 1952. Para sus 6 países firmantes, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, el tratado fue firmado para un periodo de 50 años, por lo que expiró en julio de 2002. En su voluntad de seguir adelante en la construcción europea, los 6 países signatarios de la CECA firmaron 6 años más tarde, el 25 de marzo de 1957, los Tratados de Roma que instituyen la Comunidad Económica Europea, por sus siglas CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, CEEA, o sea. Estos tratados entraron en vigor el 1 de enero de 1958 por un periodo ilimitado de tiempo. Asimismo, la CECA y la CEA fijaron unos objetivos económicos específicos y en unos ámbitos económicos determinados, como lo eran el carbón y el acero y la energía atómica respectivamente. Pero la CEE estableció unos objetivos más ambiciosos y más generales, que eran sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, asegurar asimismo el progreso económico y social de los respectivos países y eliminar las barreras que dividían Europa para consolidar la defensa de la paz y la libertad. Para ello, el Tratado de la CEE proponía establecer un mercado común que garantizara la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales, y así aproximar progresivamente las políticas económicas de los Estados miembros, en particular lo que eran las políticas agrícolas, de transporte y de comercio, al igual que las reglas de la competencia, de la transparencia de los precios. En consideración los positivos efectos que la creación de las comunidades europeas tuvo para la economía de los Estados miembros, llevaron a los otros países europeos a solicitar su adhesión. Así, las comunidades europeas se fueron ampliando sucesivamente al Reino Unido, Irlanda, Dinamarca en el año 1973, a Grecia en el 81, España y Portugal en el 86, a Austria, Suecia y Finlandia en el 95, a Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre en el 2004, a Rumania y Bulgaria en el 2007 y por último a Croacia en el 2013. La actual Unión Europea también identifica un grupo de países candidatos aún sin fecha prevista de adhesión, que son los países de Antigua, República Yaslova de Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia, Turquía. Además incluye como candidatos potenciales a Bosnia, Eslavonia, Kosovo y Albania, y al nuevo añadido Ucrania gracias a la crisis que se generó en los últimos meses. Hablemos ahora sobre los tratados que maneja la Unión Europea. En lo que respecta a los tratados,
En tanto que creadores de las comunidades europeas ha sido necesario reformarlos en varias ocasiones con objeto de incorporar los textos constitutivos de las sucesivas modificaciones que se han ido aprobando con el pasar de los años. Las modificaciones más importantes han sido las siguientes. La primera, el 22 de abril de 1970, la firma de Luxemburgo el tratado por el que se modifican determinadas disposiciones presupuestarias de los tratados constitutivos de las comunidades europeas y del tratado por el que se constituye un Consejo Único y una Comisión Única de las comunidades europeas. Entonces, las comunidades introducirían las reformas necesarias para disponer a partir del año 75 de un presupuesto financiado íntegramente con recursos propios que cubriera la totalidad de sus gastos. Otro fue la decisión del Consejo del año 1976, que venía acompañada por una acta relativa para la elección de los representantes de la Asamblea por el sufragio universal directo. Desde ese momento, los representantes serían elegidos a la Asamblea Parlamentaria por el sufragio universal directo para un periodo de 5 años. Posterior a esto, en el año 86, los 2 Estados miembros de las comunidades europeas firman una acta única europea para la reforma de los tratados. Esta acta única europea introdujo una modificación que afectó profundamente a la estructura comunitaria, como lo fue el incremento del papel e influencia del Parlamento Europeo frente al resto de las instituciones, el aumento de la institucionalización de las reuniones de jefe de Estado o de gobierno, denominados consejos europeos, o más popularmente como cumbres. Asimismo, se realizaron nuevas transferencias de competencias estatales a favor de las comunidades a fin de facilitar la consecución de un verdadero mercado único interno, es decir, un espacio sin fronteras interiores en la que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estuvieran netamente garantizadas. Al igual, se sentaron las bases para la creación, 2 años más tarde, del Tribunal de Primera Instancia, agregado al Tribunal de Justicia que ya existía en el modelo. También se introdujo la regulación de la Corporación Política Europea en materia de política exterior y 6 años más tarde, en el 1992, se produjo la más importante de los tratados fundacionales con la firma de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea. Este tratado modificó ampliamente los tratados constitutivos de las comunidades europeas e introdujo 4 nuevos objetivos, los cuales fueron asegurar el progreso económico, social y equilibrado sostenible, para lo que se estableció una unión económica monetaria. Asimismo, se reforzaron la protección de los derechos e intereses de los nacionales de cada Estado miembro mediante la creación de una ciudadanía de la Unión. Esta nueva ciudadanía no se presenta como sustituta, sino como complementaria de la nacionalidad. Además, se realizó una política exterior y de seguridad común y una política exterior de seguridad y defensa, al igual que se aumentó la cooperación política y judicial con el fin de lograr plena y segura libertad de circulación de las personas del territorio dentro de la Unión. Es importante señalar que la Comunidad Económica Europea, o la CEE, perdió su adjetivo de económica, pasando a denominarse simplemente como Comunidad Europea, con el fin de adecuar su denominación a su nuevo papel en el proceso de la integración europea. Pero la novedad más importante del tratado fue la creación de una Unión Europea entre los Estados miembros. Como resultado final de la Unión Económica y Monetaria, en el año 2002 se introdujo casi todos los países que entonces formaban la Unión Europea una moneda única, el euro. Una fecha clave reciente
fue el 23 de junio del año 2016, cuando se celebró en Reino Unido un referéndum sobre la permanencia o no del país en la Unión Europea, fenómeno que se ha denominado el Brexit. Por primera vez en la historia de las comunidades europeas, un país solicitó su salida acogiéndose al artículo 50 del Tratado de Lisboa. Originalmente, las instituciones básicas de la Comunidad Europea eran cuatro: el Consejo de Ministros, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia. A ellos se sumarían en el Acta Única Europea el Consejo Europeo, la Secretaría de la Presidencia y el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, con la instauración de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht y en el posterior desarrollo por los tratados de Ámsterdam y Niza, la estructura institucional básica vio modificación en su composición y ampliadas sus competencias en los ámbitos de la Unión Económica y Monetaria, la política exterior y de seguridad común y los asuntos de justicia e interior, incorporándose las funciones de altos representantes para la política exterior y de seguridad común al secretario de la Presidencia, asimismo también el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Finalmente, la Unión Europea ha aportado más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad al continente europeo. También ha desempeñado un papel importante en la diplomacia y trabaja en promover esos mismos beneficios, así como la democracia, las libertades fundamentales y es el Estado de Derecho en todo el planeta. Al igual, los desplazamientos por Europa son desde la instauración de la Unión Europea mucho más sencillos. Todos los ciudadanos pertenecientes a la Unión tienen derecho a estudiar, trabajar o jubilarse en cualquier país que conforma la Unión Europea. Como nacional de la Unión en temas de empleo, seguridad social e impuestos, todos los países de la Unión deben tratarle exactamente de la misma manera a sus ciudadanos. Es momento de hablar ahora sobre el proceso de origen y desarrollo de la integración económica latinoamericana y caribeña, la cual se vio fuertemente influenciada por los procesos ocurridos en Europa Occidental, por el proceso de integración entre los países europeos iniciado con la suscripción del Tratado de París sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), como se mencionó anteriormente, y los Tratados de Roma sobre la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Estos emprendimientos fueron vistos algunos intereses latinoamericanos como verdaderos modelos que podrían ser imitados por la región. El surgimiento de los primeros esquemas de integración económica en América Latina responde mediante la aplicación de políticas de integración económicas dirigidas al establecimiento de zonas de libre comercio o uniones aduaneras, vale decir, creando condiciones para promover un proceso de sustitución de importaciones de alcance regional. En este contexto surgen las primeras iniciativas para integrar las economías de los estados americanos y de este modo se ponen en funcionamiento los dos primeros programas de integración económica para los años 60, los cuales fueron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio o la LAC y el Mercado Común Centroamericano, el MCCA. Poco tiempo después se suman a estos esfuerzos el programa de la Comunidad del Caribe, conocido como CARICOM. El programa de la LAC se fijó como meta de establecimiento en un periodo de 12 años a partir de 1960 de una zona de libre comercio entre los 11 países miembros de la organización, las cuales lo conformaban Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. Luego de lo transcurrido un decenio desde su establecimiento, o sea, al final de ya los años 60, se hizo evidente que no sería posible alcanzar el objetivo instrumental antes mencionado.
Por estas circunstancias, los países miembros, luego de arduas negociaciones, resolvieron transformar el programa inicial y para ello suscribieron el Tratado de Montevideo del año 1980, que en reemplazo de la ALAC estableció la Asociación Latinoamericana de Integración, o llamada ALADI, y se fijó como objetivo el programa del establecimiento, aunque no de manera compulsiva ni en un plazo determinado, de un área de libre comercio en sustitución de la zona de libre comercio. Y a pesar de esto, las negociaciones comerciales llevadas a efecto en el marco de la ALAC permitieron, por una parte, fortalecer los mecanismos multilaterales de cooperación comercial y por otra, incrementar y diversificar el comercio intrazonal de bienes. Al mismo tiempo, arrojó importantes experiencias sobre las políticas de integración que a la larga sirvieron para emprendimientos posteriores. Por último, el otro emprendimiento destacable fue la Comunidad Económica del Caribe, CARICOM, instaurado también al promediar el decenio de los años 60, ha seguido en curso de progresivos, aunque no espectaculares, avances en la actualidad, agrupando prácticamente todos los estados del Caribe, con excepción de Cuba y Haití. Aunque vale decir que en primera fase, o sea, a lo largo del decenio de los años 60, estos tres programas de integración económica trataron de alzar sus primeras metas y por consiguiente de consolidar los objetivos que se habían propuesto. Sin embargo, ninguno de ellos logró cumplir todos sus cometidos y pasaron o a reformular sus objetivos e instrumentos o a mantenerse transitoriamente estancados. Cabe destacar que una de las consecuencias más importantes del fracaso de la ALAC es el logro de la meta de establecer una zona de libre comercio, que fue el surgimiento del programa de integración económica subregional de la actual Comunidad Andina de Naciones, con base en la negociación y aprobación en 1968 del Acuerdo de Cartagena. Así, el proceso de la ALADI tropezaba con el inconveniente de la gran disparidad en el grado de desarrollo entre los países miembros, lo que hacía sumamente difícil acordar términos de negociación basados en una efectiva reciprocidad de beneficios. Por este motivo, parecía razonable emprender un esfuerzo especial entre aquellos países cuyas diferencias de desarrollo eran menores. Asimismo, alrededor de esta idea se congregaron en aquel tiempo 6 países de la denominada subregión, los cuales fueron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, y adoptaron un programa de integración económico más ambicioso que el de la ALAC. Para los años 80 y 90 se instauran de los programas de libre comercio e integración económica en la región americana. Existía por una parte el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el NAFTA, y por otra parte el Mercado Común del Sur, o Mercosur. Además, la Comunidad Andina de Naciones, la CAM. Ambos proyectos se caracterizaron por ser muy ambiciosos con sus metas y por la gran gama de instrumentos que ponían en funcionamiento. De igual modo, singularmente, por asociar la economía más grande del mundo con una de las más importantes de América Latina, vale decir Estados Unidos, con México, y también por vincular estrechamente un programa común a las economías más importantes de América del Sur, las de Brasil y Argentina. Estos dos grandes emprendimientos coinciden con la terminación de las negociaciones comerciales multilaterales del GATT, o en este caso actualmente la Organización Mundial del Comercio, con la denominada Ronda de Uruguay, que trae como consecuencia el surgimiento de, como se mencionó, la Organización Mundial del Comercio y la considerable ampliación del ámbito de materias del ordenamiento jurídico a cargo de la nueva organización. Asimismo, la llegada del nuevo siglo XXI trajo consigo la Comunidad de Estados Latinoamericanos, en una instancia de integración de carácter gubernamental que promovía los procesos de coordinación y concentración política.
Se constituye además la tercera cumbre de América Latina y el Caribe en el 2011 en Venezuela, a la par de la cumbre 22 del Grupo de Río, donde se aprueba la declaración del Plan de Trabajo de Caracas del año 2012 y el Estatuto del Procedimiento para el Funcionamiento Orgánico. Finalmente, la integración requiere de real voluntad política de los gobiernos de América Latina y el Caribe para poder acordar una agenda integral que abarque los temas de desarrollo humano sostenible con enfoque de derechos humanos, al igual que la economía, el comercio, los problemas ambientales, energéticos, de comunicaciones, seguridad, migratorios, muchos factores y recursos para el funcionamiento efectivo entre estos sistemas que permitan el desarrollo común de la nación. Sin embargo, el proceso de integración latinoamericano y caribeño ha tomado décadas. Ha sido un largo proceso cuya evolución tiene avances y algunos retrocesos, sin que pueda aún concretar un sueño de lograr una unidad americana. Al igual que la integración, ha tenido que superar situaciones difíciles como la desigualdad, la pobreza, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la justicia, al igual que es sumamente importante la corrupción, entre otros, pero sus logros se pueden constatar en la constitución de órganos de coordinación, mecanismos, normas jurídicas, instancias para la solución de conflictos, alianzas con la finalidad de alcanzar consensos de temas económicos, comerciales, de mercados, arancelarios, migratorios, culturales y recientemente abordando distintos problemas comunes.